micrófono para que la grabación salga mejor. Más a mi izquierda tenemos al doctor Carlos Díaz, psicólogo por la Universidad de Sevilla, psicólogo del deporte por la Universidad de Sevilla, especialista en tratamiento de deportistas, la parte mental, la salud mental tan importante. Actualmente es profesor del grado de Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Euneiz. Ha sido entrenador profesional de baloncesto en muchos países. Cuando digo muchos, estoy hablando de México, Irlanda, Ecuador, en España. Tiene experiencia no solo como entrenador, también como psicólogo del deporte, tratando a estos deportistas y sus múltiples situaciones de la salud mental. Y más a mi izquierda tenemos al doctor Rubén Jiménez, graduado en Biología y Nutrición, y doctor por Ciencias de la Salud, especialista en nutrición deportiva. Ha llevado a muchos, no sé cuántos, pero ha llevado a bastantes deportistas la parte nutricional y entre los tres vamos a ir debatiendo ciertas preguntas que voy a lanzar. La primera pregunta, me gustaría hablar de los factores de riesgos para el desarrollo de estos trastornos de la conducta alimentaria y también, si puede ser, que me podáis decir cómo diferenciar lo que es un comportamiento saludable de un trastorno de la alimentación y si se pueden detectar unas señales tempranas para detectar estos problemas. ¿Y cuáles pueden ser las barreras para no llegar a detectarlos? Voy a ir empezando con María, nuestra especialista en ejercicio físico y anorexia, y vamos a ir tratando esa pregunta entre todos. A ver, a nivel factores de riesgo, si buscamos información podemos encontrar mucho, ¿no? Pero en nuestro caso estamos hablando de deportistas, no es la población normal. Entonces sí que vamos a encontrar una serie de factores que son comunes a la población general, que nos pueden sonar un poco a todos, ¿no? Por ejemplo, hay temas que profundizará Carlos, que es su área a nivel psicológico, ¿no? De baja autoestima, perfeccionismo, bueno, ciertos factores que son comunes, generales, pero luego los deportistas tienen otros factores de riesgo añadidos, desde la práctica de disciplinas específicas, por ejemplo, hasta conductas de cambios en las ingestas, reducción de ingestas, aumento de horas de entrenamiento no dirigido, ¿no? Iniciación al deporte muy temprana, o sea, no iniciación, sino especialización muy temprana, eso es un factor bastante importante. El tema también de los entrenadores, ¿no? El impacto del entrenador, de cómo aborda el entrenador temáticas relacionadas con el peso, la apariencia. Bueno, hay una serie de factores de riesgo ahí que están presentes. Yo quería destacar, aparte de lo que introdujo Aitor, que realmente los trastornos de alimentación y los desórdenes alimentarios están presentes en nuestros deportistas. Las prevalencias que hay, yo no creo, infravaloran la realidad de lo que existe. Mayoritariamente porque los screenings que se hacen son muy pocos y las herramientas, pues bueno, en muchos casos a lo mejor no sirven, ¿no? Para detectar en esta población, pero para que os hagáis una idea, el 60% de los deportistas tienen algún tipo de desorden o desorganización con la alimentación. Nos hablará un poco más Rubén, obviamente, sobre esto. 60%, es más de la mitad. En cuanto a TCA directamente, pues alrededor del 20% de los hombres, alrededor del 45 hasta el 45% de las mujeres, también se acerca a esa mitad, ¿no? Y bueno, creo que es importante que de una vez pues vayamos abriendo los ojos. Para abrir los ojos tenemos que conocer qué es lo que pasa y detectar estos síntomas, ¿no? Iniciales, a lo mejor que se puedan presentar, que a lo mejor por desconocimiento no sabemos cómo ayudar a nuestros deportistas.
¿no? Los síntomas y luego saber cómo los podemos ayudar a superar esas barreras, ¿no? Entre los síntomas estos iniciales que podemos ver son preocupaciones, ¿no? Preocupaciones excesivas por temas de alimentación, ¿no? Por temas de rendimiento, porque me comparo con otro compañero de forma repetida, excesiva, ¿no? O me pongo un objetivo que no es alcanzable. Como veis, esto tiene un componente mental súper importante, ¿no? Necesitamos profesionales que puedan ayudar a abordar eso. Luego temas de la imagen, ¿no? La imagen corporal, de esa percepción que esté pues, distorsionada o no estando distorsionado, tener unos objetivos que para el biotipo o el somatotipo de la persona no son realistas tampoco, ¿no? O sea, a lo mejor yo no tengo una imagen distorsionada, pero yo quiero estar como aquella chica que resulta que queda tercera o quinta o primera o lo que sea, ¿no? O lo mismo en un hombre. El tema de exceder el tiempo de ejercicio a veces es un poco complejo, ¿no? Porque muchos deportistas trabajan porque es en muchos casos su trabajo, entrenando en dobles sesiones, mañana-tarde, a veces más sesiones. A veces los entrenadores tampoco saben bien qué se hace fuera de eso, ¿no? Qué rutinas tienen, si añaden ellos esa actividad, pero bueno, eso sería otro síntoma. Y luego hay una muy importante que sería dejar de hacer otras cosas que son parte de la vida. Por ejemplo, pues quiero entrenar más, quiero hacer más horas de esto, no voy a ir con mi pareja a esta otra cosa. No voy a acompañar a mis hijos, no voy a hacer ciertas, no voy a estar con mis padres, o sea, ir abandonando tus otras partes de la vida para dedicar el tiempo más a tu actividad. A ver, voy a pasar la palabra un poco para la izquierda para que vayan ahí matizando un poco cosas y hablando más. Muchas gracias, María. Buenos días. Bueno, yo como psicólogo, una de las cosas cuando yo trabajo con los críos, bueno, porque claro, siempre estamos hablando de TCAs, que ahora veremos que, bueno, porque existen pequeñas diferencias, porque claro, como ha comentado Aitor, no es lo mismo detectar bulimia que detectar vigorexia, que detectar posibles purgas por una situación de estrés, como también nos posible unas ciertas consideraciones que un poquito más tarde quiero comentar sobre la vigorexia, que es una de los trastornos que los psicólogos hemos tardado más desde el mundo más técnico entre nosotros en que aceptemos que la vigorexia es un problema que tenemos real y que no es algo que como es sobre salud, todo está bien. Porque la sobresalud también es un problema y eso tiene repercusiones psicológicas, de rendimiento, de bienestar personal y también estamos encontrándonos con un problema que es la ortorexia, que es una de las circunstancias que estamos percibiendo que pasó un poquito como la vigorexia, que la vigorexia es un poquito, como diríamos, el culto al cuerpo, desde un estado donde quiero definir más el cuerpo, lo que es el hombre quiere tener mayor masa muscular, la mujer quiere tener más definido muscularmente su cuerpo, pero es que nos estamos encontrando con un problema que es la ortorexia. ¿Qué es la ortorexia? Es ahora la preocupación excesiva por la vida saludable. Es decir, claro, pero ¿cómo me voy a preocupar por esto si esto es bueno? Pues depende. Porque claro, si tú tienes una vida sobresaludable y ahora nos encontramos que esto te está afectando a tu percepción de la vida, a tu vida social, a tu rendimiento, a que tú sobreestimas, a la sobrepresión. Porque una cosa es que tú seas responsable y otra cosa es que tú seas sobreresponsable. Y esto es una de las cosas que ahora después yo quiero comentar sobre cómo ayudar a los papás, porque muchas veces si llegamos tarde ya llegamos a el deportista hecho, pero es que esto viene de abajo. Y hay que ayudar a los papás y a los entrenadores de base a cómo generar posibles herramientas para detectar esta problemática, porque esto se genera desde las edades, desde el comienzo de la pubertad. Porque desde la pubertad ya hay diferencia. Los chicos, cuando hay un niño que está ya en un factor de crecimiento superior,
está visto como algo positivo entre los iguales. Porque claro, cuando el niño no está en la adolescencia, la importancia de los adultos es muy importante, ¿eh? Pero cuando ya pasa con la adolescencia, los iguales, que es de su misma edad, ya pasan a ser los más importantes. Y es cuando me llega, Carlos, mi hijo ya no me quiere, ya no me escucha, ya no me da beso y abrazo. Bueno, porque está en un periodo, que es el comienzo de la adolescencia, donde los iguales pasan a tener una importancia muy más importante. Y ahí es donde pueden empezar esos trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí es donde tenemos que estar más pendientes para poder detectarlo. Y ahí nos encontramos con que también en este sentido las chicas es lo contrario. Muchas veces una cría en este periodo, el desarrollo físico precoz genera una inhibición. Lo mismo que el chico, yo estoy creciendo y tengo las etapas fisiológicas más hacia adelante, me genera una autoestima y una aceptación social entre los iguales, las crías suelen pasar muchas veces lo contrario. Y claro, y a partir de ahí, esta detección precoz de los factores de riesgo es que empiezan ahí, en esta etapa de la adolescencia. Y por eso es muy importante ayudar a los papás, a las mamás, a los profesores y a los entrenadores deportivos a que tengamos en cuenta que ahí hay un problema de riesgo que a lo mejor no se ejecuta en un problema posterior, pero sí es el germen del comienzo. Y ahí es donde tenemos que trabajar en la prevención, en esa etapa de la adolescencia. Entonces, a partir de ahí, vamos a generar esas herramientas y esa aceptación de que podamos hablar entre que diferencien la vida saludable con que yo tengo un problema de el sobrepercepción positiva de las cosas que tienen, porque la sobrevaloración me lleva a una baja de rendimiento, de autoestima, de motivación en mí mismo, donde yo ya percibo que el rendimiento del resultado, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo trabajar mucho, digo, a los papás, digo, no podemos percibir que los niños siempre le estemos preguntando de si has ganado o has perdido. O fíjate este ejemplo que tenemos. Bueno, pues estas son cosas que ahora después comentaremos que pueden diferenciar, pero también una de las cosas con estas edades, si nosotros no creamos ese ambiente, los críos, como han perdido la percepción de que ya no soy el punto de referencia a los adultos, les cuesta más saber pedir ayuda. Y no tienen las herramientas para saber pedir ayuda, porque para empezar no son conscientes de que tienen un problema o el comienzo de un germen de un problema. Y ahí, en esa falta de que tengan que saber comunicarse, va a ser súper clave, y el poder enseñarle a que sigan teniendo comunicación con los adultos para poder expresarse, y que el ejercicio sea una forma para tener una vida saludable y no para conseguir que si yo tengo un tono físico súper bueno, esto quiere decir que yo ya estoy funcionando, sino que tenemos que ir aceptándolo. Entonces son factores iniciales que me parecen muy importantes antes de adentrar en ¿cuándo comienza? En el comienzo de la adolescencia. ¿Que puede que empiece ahí? Pues cada vez las estadísticas están diciendo que los problemas de los trastornos de las conductas alimentarias están bajando y están siendo cada vez más inicial. Por tanto, son factores que tenemos que tener presentes, y la prevención en estos últimos 10 años ya ha bajado 2 años de media. Entonces ahí tenemos un problema de concienciación de cuál es la población susceptible de una problemática que después va a ser muy importante si se abarca y se intenta solucionar a posteriori, que son los trabajos que la compañera María está trabajando cuando ya esto no se ha detectado en una situación precoz, que es el trabajo que hace la compañera María. Por mi parte. Vale, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Yo voy a hablar, como se comenta el editor, desde el punto de vista del dietista nutricionista. No voy a repetir factores de riesgo que ya nos han comentado, pero desde el punto de vista del nutricionista, cuando llevas a diferentes deportistas, puedes llegar a intuir que puede estar pasando algo, llamémoslo TCAs de estos que nos ha explicado el editor específicos, o desórdenes más generales. ¿Qué nos puede llamar la atención o qué
puede llamarnos la atención de un deportista? Pues, por supuesto, la obsesión por el peso. En algunos deportes, ya hablaremos después de ellos, con categorías de peso especialmente. O la obsesión por tener un mejor rendimiento. Generalmente hay muchos deportistas, principalmente yo trabajo y he trabajado con deportistas de resistencia, donde se piensa que un bajo peso me va a hacer rendir más. Eso muchas veces que nos lleva a que el deportista deje de comer en cantidad o en calidad. Es decir, y esto lo uno un poco con las señales tempranas que podemos detectar. En ocasiones, deportistas de resistencia, que bueno, nos dicen diferentes organismos internacionales, tipo la International Society of Sport Nutrition, que el consumo de carbohidratos es algo básico para todos los deportistas buscando su rendimiento óptimo, y más aún en deportistas de resistencia, vemos deportistas de resistencia que han desarrollado y desarrollan una especie de carbofobia, ¿no?, entre comillas, porque no quieren engordar. Te dicen, no, es que si tomo tanta comida voy a engordar, la bici va a ir más despacio, no voy a poder subir. Y al final lo que están haciendo es tener un déficit energético que les está impidiendo rendir como les gustaría o como entrenan para rendir, para ganar tal carrera. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, miedo a comer, acaban comiendo menos, acaban rindiendo menos, nos trae, como nos ha explicado Carlos, problemas psicológicos, y esto pasa tanto desde la adolescencia como luego gente adultos, ¿no?, que también les lleva la nutrición. Entonces, no me quiero extender más para pasar de pregunta, pero señales, pues que a lo mejor estás negociando un poco con tu deportista la dieta que va a seguir y que a lo mejor, si te puedes ser flexible, hacer algún cambio, pero si notas que todos esos cambios que te propone van en la dirección de no, menos grasa, menos carbohidratos, no, es que tanta azúcar, pues depende en qué deportes, depende en qué momento de la temporada, la ingesta de carbohidratos debe ser muy alta en algunos deportistas, porque lo van a necesitar para rendir bien. Entonces, eso puede ser al final una especie de ortorexia, como nos han contado, de decir, no, esto tengo que comer saludable. Sí, tengo que comer saludable, pero si voy a estar 6 horas montado en una bici, como no le eche gasolina a las piernas, la bici no sube, por mucho que pese 50 kilos. Entonces, bueno, esos pequeños detalles pueden hacer que al nutricionista se nos ilumine un poco la bombilla de quizá aquí hay un problema subyacente, ¿no? Sí, muchas gracias por vuestras respuestas. Sí. Vemos cómo podemos detectar señales tempranas desde los 3 ámbitos que estamos tocando. Desde mi perspectiva, hay una de las señales que ha surgido esta mesa redonda por una temática. Yo estoy involucrado en 2 investigaciones recientes. Una de ellas era la Federación Internacional de Sokatira, nos propuso una investigación porque tiene un problema, es un deporte que es un deporte por peso y tiene un problema de deshidratación, no es de conductas alimentarias, pero buscan una deshidratación para llegar al peso y luego a una rehidratación y no se dan cuenta de los problemas de rendimiento que pueden tener. Asociado a esta investigación se nos ocurrió utilizar una herramienta para detectar TCAs, para detectar trastornos de conducta alimentaria, y fuimos a los mundiales en las 2 modalidades de tierra y goma de Irlanda y Suiza de 2019 y 2020, y como datos extras a la investigación pasamos estos cuestionarios, estas herramientas. Detectamos que de los 190 tiradores de Sokatira internacionales, más de un 80% tiene desórdenes de la alimentación, detectados por cuestionarios, por herramientas. Es un porcentaje muy alto que me pareció pues muy duro. De momento es una evidencia anecdótica porque no hemos publicado la evidencia científica, se publicará. En el mismo orden de investigaciones, dentro de los remeros y las remeras del País Vasco hicimos otra investigación de rendimiento y se nos ocurrió también pasar esta herramienta. Y vimos un porcentaje muy alto de problemas de desórdenes alimenticios. Yo creo que a veces la investigación nos da pie a decir, uy, espera, que igual hay más incidencia de estos problemas de los que creemos. Además de todos los factores de riesgo, las señales tempranas que nos han comentado mis compañeros. Sí que quería ahondar un poquito, si os parece, en las barreras. Las barreras que tiene el deportista, la deportista, para buscar ayuda una vez que ha entrado en el trastorno.
hemos visto qué factores de riesgos, qué señales tempranas, pero llegamos al problema y es muy difícil a veces que salgan de esa burbuja que tienen y que pidan ayuda. ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuál creéis que son las barreras? Igual empezamos con Carlos en esta pregunta, que es un poco más de esa salud mental, que me quedo dentro. Primero, cuando nos encontramos con esta barrera, primero tenemos que ser conscientes que nosotros, los adultos, cuando trabajamos con los críos, tenemos que saber cuál es la repercusión de los estigmas sociales con los que nuestros adolescentes están teniendo sus influencias en el día a día. Esto es súper importante, porque sabiendo cuáles son los estereotipos sociales con el que el chaval está trabajando, esto también influye no solamente para una persona sedentaria, sino cuál es el estigma del deportista perfecto que ellos tienen en el deporte. Esto es muy importante porque tenemos que marcar, una de las cosas con la que yo trabajo mucho es, primero, yo les digo a ellos que se quieran, que se acepten como son, ¿no? Y que eso no quiere decir que porque se encuentren con un deportista de su modalidad deportiva que tenga una condición física pues de imagen perfecta, esto quiere decir que no puedan existir otros deportistas que lleguen a ese rendimiento teniendo no esa ideología de cuerpo perfecto para realizar esa actividad físico-deportiva. Y que pueden optimizar su 100% y que pueden ser súper competitivos con su estructura corporal. Esto es súper importante. Entonces se deben de querer en este sentido y hacer ver que su rendimiento... y yo suelo trabajar con que vayan viendo otros deportistas que han funcionado, que han conseguido gestionar una carrera deportiva muy exitosa sin que haya tenido que tener ese estigma de conducta perfecta. Muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es siempre ver el modelo que genera marketing y nuestro trabajo es hacerle ver que hay otros deportistas que son súper valorados, que a lo mejor no son top y que pueden estar. Y entonces tienen que desmitificar el cuerpo perfecto. ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, en el baloncesto, cuando he estado en países donde... o cuando voy a Estados Unidos, que te encuentras cuando haces scouting, cuerpos 10, pero después no se han jugado baloncesto. ¿Y por qué? Porque se han pasado muchísimo tiempo creyendo que el cuerpo les va a dar el alto rendimiento, cuando tienen que saber trabajar cooperación, quererse, comunicación, ser deportistas creativos. Por ejemplo, yo trabajo mucho desde el plano de la psicología, ser creativo. La creatividad ahora mismo se cree que está infravalorado porque ahora mismo todo lo que prima es lo físico. No, no, no. ¿Cómo creamos deportistas creativos para que optimicen? Ahí el físico no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, si nosotros le damos una importancia a ese aspecto de la creatividad, de la lectura táctica, que a mí me gusta mucho, desde la lectura táctica, dándole recursos técnicos, bueno, pues ahí estaremos trabajando desde esa perspectiva. Bueno, barreras, como decía un poco Carlos, el tema del estigma, no solo el propio del deportista hacia su cuerpo, pero está el estigma social o el estigma de, bueno, si es que si reconozco que tengo un TCA, a lo mejor ya no puedo ir al centro de alto rendimiento, o a lo mejor ya no puedo ir a esta competición, porque tengo que hacer una pausa y ir a un tratamiento que me va a suponer hacer una pausa en mi carrera deportiva. Eso es una barrera bastante importante, ¿eh? Luego, otra barrera importante también es la formación. Pero en este caso creo que nos tenemos que incluir todos y debemos ser muy críticos. El deportista no está solo y interacciona con un grupo de elementos, o sea, de agentes, ¿no?, que somos los demás, los que estamos, ¿no?, e incluso hasta las instituciones. La educación en todas las
en todos los agentes, el nivel de conocimiento de todos los agentes y la disponibilidad de recursos es otra barrera importante que no ayuda al deportista a prevenir o a intentar tratar el problema que tiene. Y ¿qué más? Tenía alguno por aquí importante que me apunté. Y luego también está el tema de las actitudes. Si un deportista ha tenido una experiencia negativa pidiendo ayuda, por eso es tan importante la formación. Si ha tenido una experiencia negativa, esto puede ser fundamental en no volver a pedir ayuda. Pero eso es que nos pasa a cualquier persona. Si yo tengo un problema, imaginaros, pues tengo, yo qué sé, tengo un problema de ansiedad o tengo un problema, no sé cómo gestionar una situación laboral y voy a un especialista para que me ayude a organizarme mi cabeza y me crea un desastre, ¿no? Y entonces yo no vuelvo. Entonces, por eso es tan importante que seamos súper críticos en cuanto a qué barreras realmente podemos bajarles, que dependan de nosotros, ¿no? O sea, saberlas, conocerlas para poder ser un eslabón más ahí en el tema de la prevención. Rubén. Creo que también una barrera grande de estos deportistas, aparte de todos estos estigmas, puede ser el miedo al fracaso, pero no tanto deportivo, que por supuesto también, sino un poco el miedo al fracaso respecto a lo que le ha comentado un profesional. Es decir, mi entrenador me está explicando esto, pues si reconozco que tengo un problema o veo que tengo un problema, voy a fracasar, le voy a fallar, no me va a convocar, etcétera, etcétera. Pero eso también nos pasa con otros agentes que estamos en relación con los deportistas. Al final, si el deportista tiene sobre todo más mayores, una cierta madurez, ve que tú estás trabajando con él, ahora hablo como nutricionista, pautándole unas dietas de deporte profesional que va todo el consumo al gramo, a la caloría, quizá también tenga miedo a fallarte. Vaya, es que esta persona, trabajo con él, me está preparando todo perfecto para que rinda, para que tenga todos mis nutrientes para todo, y yo me siento mal, no consigo hacer estas ingestas por el motivo que sea, o porque tengo un problema que me impide hacerlo, o luego tengo unas purgas, o cualquier factor que sea. También les puede sentir que nos está fallando. Quizá eso también contribuye a que no quiera decirlo, porque ya tiene que reconocer su problema ante diferentes factores, ante el entrenador, ante el médico, ante el nutricionista, ante los compañeros, y creo que puede ser una barrera que todavía le haga encerrarse más y que le cueste más sacarlo. Ayer una cosa, esto que decías que es tan importante, a mí me parece, que al final yo lo que os quería decir diciendo que somos todos es que en la mayoría de los casos no va a ser el deportista el que pida ayuda. Entonces es nuestra responsabilidad eliminar esa barrera del paso inicial a través de la formación, del conocimiento y si tenemos que renunciar a nuestro éxito profesional por la salud de una persona, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Yo recalcar sobre lo que ha dicho María, que me parece súper importante. Yo el año pasado estuvimos trabajando en Madrid sobre una estrategia para enseñar a los jóvenes a saber detectar la problemática de posibles trastornos de conductas alimentarias de sus compañeros. Porque muchas veces a los adultos nosotros nos damos cuenta tarde, porque ellos, al ser una etapa que se comunican menos con nosotros y tienen esos estigmas, nosotros nos llega tarde. Entonces, estuvimos trabajando sobre un proyecto para cómo vamos a formar a los jóvenes para decir, ¡hey! Que María tiene un problema, que yo no me estoy dando cuenta. ¿Y qué tengo que hacer para poder saber decir, que mi amiga tiene un problema? ¿Y qué tengo que hacer? Primero, porque no me estoy dando cuenta, porque simplemente yo veo que el no comer y tal, como ella es deportista, está ganando no sé qué, no sé cuánto, no tengo ningún problema. Y después detectar, porque no son conscientes, qué tienen que hacer o dónde tienen que dirigirse y cómo pueden ayudar a su amiga o a su amigo ante esa circunstancia, que eso me parece súper importante. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, vemos muchas barreras y
algo importante que han mencionado mis compañeros es el entorno del deportista, ¿vale? El deportista es el que vemos, el que compite, el que gana, pierde. Bueno, queremos que todas las personas involucradas, entrenadores, compañeros, equipos médicos, psicólogos, estén involucradas. Y yo me gustaría haceros una pregunta, es ¿cuál es el papel de todo este entorno de los y las deportistas? ¿Cuál es el papel para la prevención y el tratamiento de las TCAs? Podemos empezar con quien quiera. Papel de los entrenadores, sobre todo porque creo que en nuestra audiencia, al venir de federaciones, tendremos entrenadores o técnicos que igual nos pueden ayudar en esas cosas concretas. Vamos a ser breves porque me gustaría tocar otro tema. A ver, yo os voy a contar un caso que estoy trabajando con esta persona ahora. Es una chica, es menor de edad, tiene 15 años y el desencadenante importante para ella fue, estaba compitiendo a buen nivel y fue cuando vino el entrenador y le dijo, tienes que adelgazar. Y ahí empezó todo. Entonces, ¿qué papel tenemos? Hablo de educadores físico-deportivos, ¿eh? Muy importante. Muy importante. Primero nosotros, en cómo nos dirigimos a una persona, con la que un ser humano con el que estamos trabajando, conocer el desarrollo, ¿cómo es? El momento del desarrollo, ¿no? En el que está, ¿no? Lo que comentaba antes Carlos, y el impacto que pueden tener lo que nosotros hacemos. O sea, obviamente habrá deportistas con los que trabajemos que no tengan esos factores de riesgo, no tengan esa propensión, pero nosotros somos muy importantes. Tenemos que tener conocimientos y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Ese es nuestro papel, yo creo, a nivel lo que sería entrenadores. Muchas gracias, María. Bueno, yo cuando trabajo con los entrenadores, lo primero que trabajo es desarrollar el concepto de la empatía, siendo muy consciente que tiene que traducir la empatía. Por ejemplo, entre los adultos, cuando tenemos un cierto problema y trabajamos el concepto de la empatía para ser consciente de que lo que ha comentado María, de que esa frase tiene unas repercusiones, no es lo mismo decirlo entre adultos que decirlo entre jóvenes. Porque tenemos que tener en cuenta la edad biológica y no madurativa física. Porque muchas veces en el deporte nos pasa una cosa. ¿Cuántas veces nos encontramos con un cadete que tiene cuerpo de juvenil y le tratamos como juvenil porque ya está entrenando con el juvenil? Perdona, que sigue siendo cadete, que tiene 14 años, que está entrenando con los 16, 17. Esto en chicas, en el baloncesto suele pasar mucho porque en las ligas ya senior muchas veces ya una cadete, en el masculino no está permitido federativamente, pero en el básquet femenino sí, una cadete puede jugar en senior. Ojo, tiene 15 años, está jugando con compañeras de 30. Y lo que tú vayas a decir puede estar jugando y sea súper madura, pero es que sigue teniendo 15 años. Y ahí tenemos que tener en cuenta ese concepto. Y a los entrenadores, yo ahí les digo, hacemos un trabajo de empatía, pero siendo consciente de la etapa evolutiva. Tú sabes que esta persona tiene unas repercusiones de lo que esto le afecta y tiene esas repercusiones. Después, yo por ejemplo, una de las cosas que cuando hay gente que tiene esta posible problemática, está en el riesgo, yo a los entrenadores yo siempre les digo que no diga la palabra dieta. La omite, y a los papás le digo lo mismo, no hablar de la palabra dieta, sino a enseñarte a tener un tipo de conocimiento de vida saludable que está relacionado con cómo yo sé comer. Y muchas veces a los nutricionistas, cuando ya estamos detectados con una persona que tiene una posible problemática, cuando le hacen los planes de nutrición, que no se obsesionen por decir 125 calorías. Tienes que
tenemos que marcar pautas diferentes. Entonces son pequeños conceptillos. Gracias, Carlos. Si estamos hablando a nivel jóvenes, deporte base, estoy completamente de acuerdo contigo de no marcar calorías, no marcar gramos, porque va a llevar una obsesión más que a un cumplimiento de que lleguen a tantos nutrientes o no. Lógicamente esto hay que diferenciarlo, un poco lo que comentaba antes de deporte profesional. Lógicamente, adultos, deporte profesional, hay que hilar muy fino, hay que ir a la caloría, al gramo. Cuando estamos hablando de chavales de 14, 15 años, eso les va a hacer mucho más mal que bien. Obviamente, respondiendo a la pregunta que nos planteaba Aitor, la información en todo el equipo multidisciplinar que va a tener un deportista, un equipo alrededor, es el mayor arma que tenemos para, sobre todo desde la prevención, que no ocurran estos TCAs. Si se consigue detectar, yo creo que el siguiente paso dentro de todos, especialmente en mi caso del dietista nutricionista, es establecer objetivos claros a corto plazo y saber que salir de ello al deportista va a ser un proceso. Pero sobre todo que sepa darle esa información que le va a ayudar a volver a su buen rendimiento, ¿vale? Bueno, ha llegado la hora del final, aunque tenía 2 o 3 preguntas más. Sí que me gustaría 2 minutos, si alguien del público tiene alguna pregunta. Soy Dorleta Ugalde, soy técnica de la Dirección de Deportes del Gobierno vasco. Yo estoy muy preocupada con la gente de alto rendimiento, por ejemplo, para cualquiera de los tres, la pregunta o esto, que están en manos de profesionales, están trabajando con profesionales y sobre todo en lo que tú has dicho, en deportes de resistencia de larga duración y asociados a poco peso, hoy en día tenemos una situación gravísima. En el Segama Iscorri, de las 5 chicas primeras que entraron, declararon que ninguna de ellas tenía regla. En la que estaba, ¿esa tarea? La que estaba de portavoz no, en la ETV hablando y retransmitiendo, dijo que ella misma, corriendo por el monte, se le rompían las falanges de los dedos de la ingesta calórica, tan baja que tenían, alrededor de un 7% menos de grasa corporal. En remo está pasando, en chicos, bastante más que antes. Ya tenemos problemática en chicos que antes no teníamos. En triatlón, tú pones triatleta gordo en Google y te sale Blumenfeld, por el estereotipo que habías dicho antes. O sea, es una preocupación que entre los estereotipos, o sea, están en manos de gente profesional, están entrenando bien, están haciendo cosas y aún y todo tenemos bastante más problemas que antes, sobre todo en estos tipos de deportes. No sé qué está pasando. Gracias, Dorleta. Si alguien quiere hacer yo creo que María. Bueno, yo creo que en eso estamos todos, que no sabemos bien qué está pasando. Y la verdad es que no sé bien qué decirte. Realmente habría que hacer un análisis general de todo el sistema, no hablo solo donde estás, sino creo que en general de todo el sistema, ¿no? Desde el Consejo Superior de Deportes hacia abajo, y ver un poco qué estrategias están siguiendo para el apoyo al deportista, tanto a nivel psicológico, nutricional y de entrenamiento, porque a lo mejor hay algo que se nos está escapando que no sabemos. Si hay déficit energético, entonces es que hay algo que no se está haciendo bien. Eso es así. Aunque tengan los apoyos, aunque estén los profesionales, hay algo en la forma de programar, en la forma de conectar. Si yo soy entrenador, yo tengo que estar hablando constantemente con el nutricionista. Oye, hoy la carga de entrenamiento es esta. Pues no puede ser la misma dieta para toda la semana. ¿O no? Entonces te quiero decir que al final hay que hilar tan fino, realmente hay que hilar muy fino. A lo mejor necesitamos más profesionales para poder hilar así de fino, para poder ayudarlos y que no se den estos casos. No obstante, lo que comentabas del 7% de grasa, yo, por ejemplo, tengo un compañero que es nutricionista, lleva una remera de 11% de grasa que tiene la regla.
Es decir, se puede tener un porcentaje de grasa bajo, pero si tienes una buena nutrición, no tienes por qué no tener la menstruación. Con esto no quiero decir que la culpa sea de los nutricionistas, sino que lo que hacemos no sirve y tenemos que ser críticos. Entonces, si somos críticos, es cuando podremos impulsar ese cambio. Pero tenemos que empezar a analizarlo todo. Ya no es el deportista, o sea, no podemos poner el foco en el deportista. Tenemos que hacerlo todo, desde arriba hasta abajo. Para terminar y matizar, yo hago una propuesta. Yo creo que donde tenemos que trabajar son en los centros educativos. Porque yo soy orientador escolar también. Y esto viene por las influencias sociales de sus iguales. Si nosotros solamente trabajamos en los centros de alto rendimiento para generar eso, en los centros educativos es donde, desde los equipos de orientación, que tienen que, desde su plan de, dentro de su plan de acción tutorial que gestionan los tutores, tenemos que trabajar el desmitificar estas imágenes corporales para que entre sus iguales, cuando salgan a los centros de alto rendimiento, sepan decir no hasta aquí. Pero todo esto empieza en los centros educativos y el problema es que la ley, los deportistas de alto rendimiento que son jóvenes, hay una ley que indica que tiene que haber un apoyo de los centros, de los institutos, pero no hay recursos económicos para meter personal para poder trabajar. Si hubiese recursos, hay más compañeros que puedan trabajar eso en los centros educativos, que donde hay una intervención real para que después, cuando se entrene, ya el niño tenga las herramientas. Pero esas herramientas no se trabajan en los centros de alto rendimiento, es cuando se ejecutan. Entonces, esa es mi propuesta, ¿no? Muy interesante la temática, muy interesante las preguntas y los comentarios de mis compañeros. Ya lo siento, tenemos que cortar. Me gustaría que os llevaseis el mensaje de que todos los agentes, el deportista, el entorno del deportista, familiares, compañeros, entrenadores, médicos, las instituciones, todos somos unos eslabones importantísimos en este proceso de prevenir y tratar los TCAs. También hay una falta de formación y una falta de programas de detección. Yo creo que ahí las instituciones, universidades, tenemos que tener más conocimiento y con esto acabamos en el coffee break. Podéis preguntarnos lo que queráis. Muchas gracias por vuestra atención. Me van a cortar las orejas y la cabeza y damos paso al siguiente ponente. Venga, gracias.